Sí, muy buenos días. Me encanta estar en Kefalé, me encanta. Me acuerdo de esos días cuando cantábamos todos juntos y espero que estés cantando desde donde estás. En Kefalé somos todos bienvenidos. En Kefalé somos todos bienvenidos. Era una canción que hacíamos para el tiempo de regocijarnos y saludarnos. Sí, vamos a retomarlo una vez más. Te doy la bienvenida. Que Dios te bendiga desde donde estás. Me encanta estar en Kefalé. En este tiempo, en este momentito, quisiera que intimemos con el Señor por medio de la oración. Acompáñame ahí desde donde estás. Inclinemos nuestros corazones ante el Señor. Padre, te damos las gracias. Bendecimos tu poder, tu misericordia y todo lo que solo tú haces. Señor, solo tú eres Dios. A ti no se te ha escapado ningún detalle. Bendecimos, alabamos, glorificamos el nombre de Jesucristo. Bendecimos, alabamos y glorificamos la obra de tu Espíritu Santo. Gracias porque en ti no hay dicotomía. Un solo Dios, tres personas. Gracias por haber hecho tantas cosas y seguir haciéndolas para tu misma gloria. Gracias porque aunque no compartes tu gloria con nadie, nos has dado Jesús. Y Jesús no nos ha dejado solos, nos ha dado a su Espíritu Santo. Y en esta dimensión de vida que hoy tenemos, podemos contar con un apoyo maravilloso y le podemos llamar el abrazo del Padre Celestial. Sí, gracias porque nos has reunido nueva vez a estar juntos en familia. Señor, quiero darte las gracias por el mensaje que tu siervo Ramón va a darnos de parte tuya, Señor. Sabemos que tú has estado trabajando en su corazón y queremos, Señor, que tú sigas haciéndolo en el momento, Señor, que Él lo esté depositando para nosotros recibirlo en este domingo. Junto a su familia, Señor, ha estado trabajando arduamente. Y yo te ruego, Señor, que tú le sigas bendiciendo abundantemente, Señor. Gracias por cada una de las personas que tú pones para que haga esto posible, Señor. La sorpresa que tendremos, mi Dios. Los diezmos, las ofrendas que haremos llegar, Señor, para que todas y muchas cosas, o mejor dicho, muchas de las cosas que hacen que estas ofrendas y diezmos hagan que funcionen, Señor, sigan funcionando. Gracias porque solo en ti encontramos poder, solo en ti encontramos apoyo, solo en ti encontramos, mi Dios, todo lo que necesitamos. Bendice los cánticos, Señor. Bendice, Señor, todo lo que tiene que ver con lo que es la alabanza y la adoración que te daremos. Recíbelas, mi Dios. Que nuestro país, oh Dios, que nuestro país pueda sentir la necesidad de ti. Y todos estos dimes y diretes y politiquerías baratas dejen de ser. Y pongamos la vista, la mirada en ti, oh glorioso alfarero. Gracias, mi Dios. Gracias, te adoramos. Límpianos de todos nuestros pecados. Lávanos de nuestra maldad, Señor. Aquellos que están usando de flojedad, Señor, de flojeza, de liviandad, Señor, que no se están congregando ni siquiera por las redes, mi Dios. Pon un tizón en sus corazones, mi Dios. Trae la reprensión a sus vidas, porque ciertamente no es el tiempo de pandemia que les ha traído esto. Esto es algo que ha estado en sus corazones. Y yo te pido que tú lo remuevas, mi Dios, que tú podes cada una de las ramas de las vidas de aquellos que no tienen el deseo ni siquiera de congregarse, Señor. Que tú podes esas ramas infructuosas para que puedan echar frutos, Señor, de justicia y de verdadera paz. Señor, que tus bondades tú proveas alimento, Señor, y tú proveas, oh Dios, todo lo que se necesita para que las familias dominicanas y las del resto del mundo puedan seguir adelante. Señor, para esta pandemia, limpia los aires como solo tú puedes hacerlo, Señor. En ti confiamos y en ti esperamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
niños de Kefalé, Brisas, Yuma y donde sea que estén viendo este video, canten con nosotros esta canción que se llama Arriba, Abajo, Adentro, Afuera, Siempre Soy Feliz. Hagan todos lo que hagan ellos dos, Marcos y Daniel. Así que atentos por favor, la canción dice de la siguiente manera, la vamos a cantar una vez, después la repetimos y ustedes hagan con nosotros todo lo que nosotros vamos a hacer. Atentos. Arriba, abajo, adentro, afuera, siempre estoy feliz. Arriba, abajo, adentro, afuera, siempre estoy feliz. Desde que Jesús entró y mi alma él lavó. Arriba, abajo, adentro, afuera, siempre estoy feliz. Ahora lo hacemos de verdad, cantamos todos, así que pónganse todos de pie y canten con nosotros. Dice, arriba, abajo, adentro, afuera, siempre estoy feliz. Arriba, abajo, adentro, afuera, siempre estoy feliz. Desde que Jesús llegó y mi alma él lavó. Arriba, abajo, adentro, afuera, siempre soy. Lo hacemos más rápido. Arriba, abajo, adentro, afuera, siempre estoy feliz. Arriba, abajo, adentro, afuera, siempre estoy feliz. Desde que Jesús llegó y mi alma él lavó. Arriba, abajo, adentro, afuera, siempre estoy feliz. Arriba, abajo, adentro, afuera, siempre estoy feliz. Arriba, abajo, adentro, afuera, siempre estoy feliz. Desde que Jesús llegó y mi alma él lavó. Arriba, abajo, adentro, afuera, siempre estoy feliz. ¡Feliz día, mamá! Feliz día, mamá. ¡Feliz día, mamá! Hola Iglesia, bendiciones, qué bueno que podemos tomar este tiempo como hacemos cada domingo, celebrando lo que es el adorar a nuestro Señor, Redentor, nuestro Salvador. Me gustaría que me acompañaran en una lectura de la palabra, en el Salmo 61, donde podemos ver un salmo del salmista David que dice de la siguiente manera: Oye, oh Dios, mi clamor, y a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Ciertamente la roca más alta que nosotros es Jesucristo. Es Jesucristo en quien tenemos protección, en quien tenemos seguridad, en quien sabemos que nuestra esperanza está completamente segura. Y de eso queremos cantar en esta mañana. Acompáñanos y cantemos al Señor. Segura mi esperanza está. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Segura mi esperanza está en la justicia de Jesús, y mis pecados expiará el sacrificio de su cruz. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Jesús será mi protección,
En sus promesas confiaré en medio de la tentación. Ya salvo soy en él hallé la roca de mi salvación. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Gracias, Señor, porque tú eres la roca de nuestra salvación. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Eres tú, Señor, en quien tenemos la confianza puesta, Señor. Y en ti vamos a confiar en medio de la tentación, en medio de la adversidad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la palabra de Dios establece en el Salmo 145, dice la palabra, 145 versículo 14, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de Jehová esperan en ti y tú le das comida a su tiempo. A Jesucristo es que tenemos que venir, a Jehová nuestro Dios, nuestro Hacedor, nuestro Creador, es que tenemos que venir, pues Él siempre estará por nosotros, cubriéndonos con su gracia, cubriéndonos con su misericordia. Y de eso queremos continuar cantando. A Jesucristo, ven sin tardar. Es el tiempo oportuno para adorar a nuestro Dios. Hagámoslo junto al Señor. Acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar. No te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión. Cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en
Gracias, Señor, porque sabemos que ese día va a ser un día muy grato en el que estemos en tu presencia por siempre y para siempre, gozándonos como hermanos, como familia, gozando los unos de los otros, allá en el cielo, contigo, Señor. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno ha sido el Señor con nosotros durante todo este tiempo de cuarentena, ¿verdad? Cuando miramos hacia atrás podemos ver el cuidado del Señor. Y Dios demanda muchas cosas de nosotros también. Y quiero, mis hermanos, hablarle a ustedes en esta hermosa mañana acerca de un tema muy relevante y muy importante en el pueblo del Señor. Y es el tema del sacerdocio santo en el púlpito. Como ustedes sabrán, el pueblo de Dios a lo largo del tiempo ha presentado múltiples inconvenientes para adorar al Señor, para hacer su voluntad. Muchas de esas cosas son legítimas. Por ejemplo, la Iglesia del Señor ha tenido persecuciones, ha tenido encarcelamientos e inclusive hasta la muerte. Pero otras no son tan legítimas. A veces escuchamos muchas iglesias y pastores decir: cuando tenga el templo más grande es que vamos a adorar al Señor con libertad. Cuando nuestras ofrendas aumenten haremos esto, lo otro. Cuando conformemos el ministerio de alabanza y compremos los instrumentos necesarios, entonces ahí es que vamos a adorar al Señor en verdad. Yo no quiero decir, mis hermanos, que estas cosas no sean legítimas en sí mismas. Claro que lo son, pero debemos preguntarnos: ¿en realidad necesitamos todo esto para adorar al Señor en espíritu y en verdad? ¿Acaso es que mientras más equipada esté nuestra iglesia, más Dios recibe la adoración? Ustedes saben que no, mis hermanos, claro que no. El mayor problema de la iglesia nunca ha sido ninguna de estas cosas. El mayor problema de la iglesia, que somos nosotros, por cierto, es querer servir a Dios como nos da la gana. Sí, así como lo escuchó. Como usted quiere adorar al Señor, como usted le da la gana. Ese es nuestro mayor problema. Adorar al Señor como nosotros queremos. Y a Dios, mis hermanos, se le sirve de la manera que Él ha establecido previamente en su palabra. La condición por la cual nosotros tenemos tantos problemas en las iglesias es simplemente porque no le estamos sirviendo como Él quiere. No le estamos sirviendo en santidad. Y esta pandemia nos ha hecho ver la real condición de nuestro corazón. No valen instrumentos para el culto, no valen diapositivas, no ha valido hablarle mal al hermano porque no tiró las letras a tiempo o porque no dio el tono que era, o al hijo porque se movía demasiado en el culto. No valió desesperarse porque él o la hermana duró muchísimo orando al inicio del culto. Nosotros, mis hermanos, nos hemos dado cuenta que este no es el problema, que esto no es lo importante, que no ha valido la pena nada de eso, que lo que realmente vale la pena es ejercer legítimamente el sacerdocio al que Dios me ha mandado. Ejercer legítimamente el sacerdocio al que Dios me ha mandado, con mi familia, con mi esposa o mi esposo o su esposo si lo tiene, o con sus hijos y los míos. Ahora en esta pandemia es que abrimos los ojos y nos damos cuenta que nuestra relación con el Señor no depende si el pastor me llama a orar o no, o si alguna participación especial me han dado en el culto. No depende de eso. Nuestra relación con el Señor debe ser establecida bajo los criterios de la palabra. Nuestra adoración debe ser establecida bajo los criterios de la palabra. Y la palabra nos dice que debemos de ser obedientes. Eso es lo que nos dice la palabra. Obedientes. Esa debe ser lo que caracterice al cristiano, la obediencia. Pero hay otro punto muy importante, y es que la obediencia trae santidad.
Uno de los puntos importantes es que debemos obedecer al Señor como Él estableció en su palabra, que es obedeciéndola, y eso va a traer santidad. Podemos decir que debemos de obedecer al Señor en santidad. Y eso no depende si me llaman a orar o no a un culto. Nuestra relación con el Señor es pero muy particular. Ahora yo quiero iniciar clarificando, mis hermanos, ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote, según la práctica bíblica, es una persona que ha sido debidamente consagrada para ministrar en cosas sagradas, valga la redundancia, como mediador entre el hombre y Dios, y para ofrecer sacrificios por los pecados de los hombres. Cuando leemos Hebreos capítulo 5 verso 1 y capítulo 8 del 1 al 3 nos vamos a dar cuenta de esto. Y el propósito del sacerdote, mis amados hermanos, es presentar a Dios en la tierra e interceder por el pueblo por causa de su pecado para que éste sea librado de la ira de Dios. El hombre, mis hermanos, por su pecado está separado de Dios. Hay división entre Dios y el hombre. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios. Porque el pecado trae división. Pero Dios, en su infinita misericordia, provee al pueblo a alguien que pueda estar delante de su presencia en su sustitución. Y como estaría esa persona delante de un Dios 3 veces santo, este sacerdote debía de ser santo también. Su santidad representaría a todo el pueblo. Si el sacerdote moría por su pecado, el pecado del pueblo no podía ser remitido. Esta era una actividad constante. Estos sacrificios no cesaban. El sacerdocio se fundamenta en el concepto de que el hombre por naturaleza no goza del favor de Dios. Y por tal razón, este hombre necesita un mediador que conozca los caminos del Señor y pueda llevar a cabo lo que se le llama la reconciliación. Y el sacerdote en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver en Éxodo capítulo 28, versículo 1, que el primer sacerdote constituido en la Biblia es Aarón, el hermano de Moisés. Aunque anteriormente se habla de Melquisedec como rey y sacerdote, este no era un sacerdote como lo describe la Biblia. Era una tipología de Cristo. Por tal razón no era contado como la línea sacerdotal. Aparte de que de Melquisedec no se conoce su genealogía, no se habla de su procedencia. Y aunque él fue mucho antes que Aarón, la realidad es que el sacerdote instituido como tal por medio de una ley y de requisitos que el mismo Dios dictó, el primer sacerdote de esta manera fue Aarón. Fue Aarón. ¿Qué características tenía este sacerdote? Vamos a ver. Las características que tenía este sacerdote, primero, era que era de un linaje especial. De un linaje especial. El sacerdote debía de ser de la línea de Leví. Debía de ser de la descendencia de los levitas. Hebreos capítulo 7, verso 5 dice: ciertamente, lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley, es decir, sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio. Ahí podemos ver en Hebreos capítulo 7 cómo el escritor de Hebreos hace alusión que el sacerdocio debía de venir por los hijos de Eli. Linaje especial. Pero el sacerdote, otra característica era que debía de ser santo, santificado o apartado por Dios. Cuando nosotros leemos en Éxodo capítulo 29, versículo 44 dice:
y santificaré el tabernáculo de reunión, Dios hablándole a Moisés, y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Aquí podemos ver entonces que los sacerdotes debían de ser santificados por el Señor. Esa era una de las características. Y aquí vemos cómo el mismo Dios dice que Él mismo iba a santificar a Aarón y a sus hijos. ¿Para qué? Para que sean sus sacerdotes. Otra característica o propósito de los sacerdotes era anunciar o enseñar al pueblo la manera correcta de agradar a Dios por medio de sus ordenanzas. Aunque ya saliendo un poquito de Éxodo, podemos ver en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, Nehemías capítulo 8, verso 2, dice: así que el día primero del mes séptimo, oigan bien, Nehemías hablando de Esdras, oigan lo que dicen: así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras, oigan, Esdras era un sacerdote. Al parecer Esdras también era de la línea de Leví. El sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todo lo que podían comprender la lectura. Y ahí vemos más adelante en los otros versículos cómo Esdras comienza a leer el libro a la congregación. Esdras era un sacerdote, y en este momento el papel del sacerdote no era ofrecer sacrificio, era anunciar o enseñar al pueblo la ley. Enseñar al pueblo la ley. Otro punto importantísimo del sacerdote era que el sacerdote debía o tenía la responsabilidad o la característica que reconciliaba al hombre con Dios. Éxodo capítulo 29 versículo 3 dice: sacrificarás un novillo cada día para reconciliación del pecado y removerás el pecado del altar y lo ungirás para santificarlo. Santificarás un novillo cada día para reconciliación del pecado. Otra característica era que debía de reconciliar al hombre con Dios. Reconciliar al hombre con Dios. Pero de todas estas características, de todas las características, la principal característica de todas las que hablamos es la santidad. Fíjense que dije que de todas estas características la principal es, no dije no era. Porque aún esa característica debe de mostrarse. Los hijos de Dios deben demostrar esta característica, la santidad. Esto no es negociable. Así que un sacerdote que vivía de manera impura e intentaba servir al Señor moría. La santidad del sacerdote era la garantía del perdón del pecado. Pues como Dios es un Dios 3 veces santo, no puede, ni podía, ni podrá nunca coexistir con el pecado. El sacerdote debía vivir una vida santa para poder presentarse ante Dios por el pueblo. El sacerdote necesitaba ser santo, no solamente que Dios lo haya elegido, sino él procurar vivir una vida santa para el Señor. Era la única manera que el sacerdote podía entrar al lugar santísimo y no morir. Recapitulando, un sacerdote representaba a Dios en la tierra, intercedía por los pecados del hombre o del pueblo y por los pecados de ellos mismos y sus familiares también, reconciliaba al pueblo con Dios, era de un linaje específico y tenía que ser santo. Ahora, ¿y qué en el Nuevo Testamento? ¿Qué pasa con el sacerdocio en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento tiene otra perspectiva de los sacerdotes, pues los del Antiguo Testamento tenían una función muy particular
que era anunciar a Cristo. A través de su obra ellos anunciaban a Cristo, aunque no lo sabían, porque eran una tipología de Cristo. Una tipología de Cristo es un símbolo de lo que ha de venir. Todo esto nos muestra, mis hermanos, que el hombre no puede salvarse por sí mismo y que él en sí mismo está incapacitado para limpiar el pecado del pueblo, pues lo que hacía la ley era que mostraba el pecado del hombre y en simbología del arrepentimiento ofrecían un sacrificio. Esto solo aplacaba la ira de Dios momentáneamente, pero nunca, mis hermanos, oigan bien, nunca los sacrificios podían eliminar o limpiar el pecado de manera definitiva en el corazón del hombre. No podía. La ley y los sacrificios no era para eso. Hebreos capítulo 10, del versículo 1 al versículo 23, dice así la palabra de Dios. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, es un tipo solamente de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque las sangres, oigan bien mis hermanos, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y oigan bien lo que dice, quítalo primero para establecer esto último. Quita los sacrificios para establecer la vida de la gracia en Cristo. Eso se lo pongo yo. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados, oigan bien, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, oigan, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10, versículo 1, nos explica claramente el cumplimiento de los sacrificios. Claramente el cumplimiento de la venida de Jesús. O la venida de Jesús es el cumplimiento de todas las cosas. Mis amados hermanos, ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote. Pero no solamente es el sumo sacerdote, Cristo también es el sacrificio. Y es así, no por sus características, sino por su naturaleza. Era sumamente necesario que viniera Cristo, no para aplacar los pecados y la culpa, sino para satisfacer la ira de Dios. Cristo ahora es nuestro sacerdote, aleluya. Pero también es el Cordero que fue inmolado. Y si nosotros analizamos esto, mis hermanos, es algo tan glorioso. El saber que el sacerdote con pecado y el Cordero que se ofrecía, que quería ser sin mancha, pero aún así no era perfecto, solamente aplacaba la ira de Dios. Porque era un sacrificio no perfecto. Pero Cristo es el sacerdote perfecto, santo, santo, santo. Él es el Cordero inmolado, sin mancha, sin mácula, perfecto, santo, santo, santo. Solo la muerte de un Dios eterno
limpio, perfecto, santo, garantiza una vida eterna, mis hermanos. Pero hay algo muy interesante también en el Nuevo Testamento. Y es que el Nuevo Testamento le da otra connotación al sacerdocio. Esta vez lo relaciona con nosotros, sus hijos. Apocalipsis capítulo 1, verso 6 dice, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios. Un reino de sacerdotes. Apocalipsis 5:10 dice, y los ha hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios. También lo repite. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin con el propósito de que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:5 también dice, y ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios. Oigan, ¿qué sacrificios? Espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán ¿qué? Sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Y Romanos capítulo 15, verso 16, dice que para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios. Estos versos, mis hermanos, hablan también de que nosotros somos sacerdotes. Pero, ¿de qué manera somos nosotros sacerdotes? Hay una función sacerdotal que aún está vigente, y es la de mostrar la verdad de Dios al pueblo, y ser nosotros a quienes Dios usa para representarles en la tierra. Sí, así es, mis hermanos. La iglesia de Cristo tiene el propósito de mostrar a Dios por medio de su testimonio y santidad, de ser luz en las tinieblas. Y ese oficio aún está vigente. Cuando hablamos de sacerdocio en el Nuevo Testamento, que es vinculado a la iglesia, a los individuos que Cristo salvó, se está hablando a aquellas personas que representan, que son embajadores de Cristo. Y Pedro nos da una gran ilustración sobre esto, que inclusive en este capítulo de Pedro se asemeja muchísimo a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Vamos a ver de manera rápida. En Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, si lo pueden buscar, mis hermanos, Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice, pero ustedes son ¿qué? Linaje escogido. ¿Qué más dice? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión, a fin de, con el propósito de que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro aquí menciona algunas características de aquellos que han sido elegidos por el Señor. Primero dice, más ustedes son que linaje escogido. ¿Y qué eran los sacerdotes, mis hermanos? Los sacerdotes, habíamos visto anteriormente que eran de un linaje escogido por el Señor. Hebreos 7:5 dice, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Eran escogidos del linaje de Leví. Y nosotros somos un linaje escogido, dice Pedro en el Nuevo Testamento. Pero dice real sacerdocio. Y cuando leemos Éxodo 19:6 dice, y ustedes me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios hablándole a Moisés les dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes. Aún Dios, hablando con Moisés, está profetizando sobre nosotros. Y Pedro conoce esto y dice que somos real sacerdocio. Y esto de real sacerdocio no es un sacerdote de verdad. Es un sacerdote de la línea real. Sacerdote de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Pero Pedro añade otra cosa también muy interesante. Él dice que somos una nación santa. Y Éxodo 29:44, hablando del tabernáculo y de los sacerdotes, dice: santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Esos versos los vimos anteriormente, pero ahora encajan muy bien en estos versos de Pedro. Es como si él estuviera haciendo un paralelismo de este sacerdocio nuevo y el sacerdocio antiguo. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Y dice Dios: yo mismo santificaré a Aarón y a sus hijos. Nación santa. Y un pueblo adquirido por Dios es otro elemento que Pedro entra aquí. Pueblo adquirido por Dios. Y cuando vamos a Isaías capítulo 43, el verso 21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¡Wow! Este verso de Jeremías, de Isaías, se parece tanto a Pedro, porque dice que el propósito, dice Pedro, es ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Aquí Isaías dice: este pueblo lo he creado para mí. Dios mismo lo ha adquirido. Y dice Isaías: mi alabanza publicará. Y dice Pedro: anunciarán las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermosa es la Biblia, como la Biblia se explica ella misma. La realidad nuestra actualmente, mis hermanos, es que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y nosotros también, junto a Él, somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo Jesús reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿De qué manera somos sacerdotes? Somos las personas, mis hermanos, que Dios usa para predicar su santa y bendita palabra. Somos los que tienen el gran tesoro en vasija de barro para reconciliar por medio de la cruz, por medio del Evangelio de Cristo, al mundo con Dios. Un gran privilegio y una gran responsabilidad. Segunda de Corintios capítulo 5 del 18 al 20 dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió. Oigan bien, Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta de los hombres sus pecados, sus transgresiones, y nos ha encomendado, oigan bien, nos ha dado, nos ha encomendado, nos ha requerido a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el verso 20 dice: por tal razón, como Él nos ha dado todo esto anteriormente, por eso es que somos embajadores de Cristo. Y oigan lo que dice: como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, un ministerio sacerdotal. Pero hay algo que cada sacerdote necesita para poder ejercer este ministerio con dignidad, altura y con responsabilidad. Y este elemento aún sigue siendo un elemento no negociable: la santidad. Si bien es cierto que el Señor nos ha santificado para poder alcanzar su salvación, no es menos cierto que el fruto o el resultado de esa santificación será el vivir una vida agradable a Él. El mismo Pedro escribe en su primera carta, capítulo 1, versículos 14 y 15, como hijos obedientes, no se amoldeen a los malos deseos que ustedes tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en algunas cosas que hagan. No, en todo lo que hagan. Como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo.
La razón por la cual nosotros debemos ser santos no es para alcanzar la salvación, es porque siendo santos nos parecemos cada día más al Rey de Reyes, Señor de Señores, a nuestro Dios, que quiere que cada día seamos conformados conforme a su semejanza. Y quiero que reflexionemos lo siguiente para terminar. ¿Quieres saber la única manera que podemos ser buenos sacerdotes y hablar de su palabra en el púlpito o en cualquier lugar que nos encontremos? ¿Quieres decir, Señor, heme aquí, envíame a mí como Isaías? Déjame decirte, mi hermano, que yo te tengo una muy buena noticia. Una muy buena noticia. Y es que solo hay una manera de poder hacerlo. Y esa manera la podemos encontrar en el profeta Isaías, en su capítulo 6, a partir del versículo 1 y el versículo 9, y con esto termino. Isaías nos lo dice. Isaías nos dice la manera, que hay una sola manera en que nosotros podemos agradar al Señor y decir, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, úsame. Vamos a leer en el capítulo 6 de Isaías, los versículos 1 al 9. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. En el año que el rey Usías murió, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y vamos a imaginarnos, esto es una visión que tiene Isaías. Un encuentro con el Señor que tiene Isaías por medio de una visión. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra, decía el ángel, está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías. Y dijo el Señor, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Qué hermosa lectura la de Isaías. Isaías, mis hermanos, sabía que no podía estar delante de la presencia de un Dios 3 veces santo. No podía, él lo sabía. Y aquí nosotros podemos ver 4 cosas que suceden con Isaías y que deben suceder con nosotros. Si queremos ser instrumentos en las manos de Dios para proclamar sus virtudes, estas cosas deben de pasar en nuestra vida. Número uno, según el relato de Isaías, debemos reconocer que somos inmundos de labios. El verso 5 dice, ay de mí que soy pecador y de labios inmundos. El primer paso para nosotros dejarnos usar por el Señor y proclamar sus virtudes es reconocer que somos pecadores indignos de llevar su santo evangelio. Número 2, debemos permitir que Dios purifique nuestras vidas. El ángel tomó un carbón encendido de la brasa y lo pasó por los labios de Isaías y le dice a Isaías, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías no había podido ser usado sin antes ser limpio por el Señor. Dios santificó su vida.
santificó su corazón, santificó sus labios para hacer su obra. Luego que reconocemos que somos pecadores, luego que permitimos que Dios limpie nuestra vida, quite nuestra culpa y limpie nuestro pecado, luego entonces tendremos la capacidad de poder escuchar su llamado y decir, como el versículo 8, como dijo Isaías, Dios pregunta, ¿y quién irá por nosotros? Y Isaías dice, he aquí, yo iré. Heme aquí. Isaías no podía decir eso sin antes no reconocía su pecado y sin haber sido limpiado por el Señor. Y por último, después que todo esto pase, entonces es que vamos a poder recibir las ordenanzas claras del Señor, como Él le dijo a Isaías en el versículo 9, anda y di a este pueblo. Anda y di a este pueblo. Reconocer que somos inmundos de labio. Permitir que el Espíritu Santo, que Jesús, que Dios transforme nuestras vidas, que quite nuestra culpa, que limpie nuestro pecado. Luego que esto pase es que vamos a poder tener la capacidad de decirle a Dios, ahora sí, Señor, estoy preparado. Tú me has preparado, tú me has limpiado. Quiero ser un sacerdote santo para estar delante de tu presencia. Y quiero decirte, Señor, he aquí estoy. Déjame decirte que cuando esto pase, el Señor te dará las órdenes. Anda y di a este pueblo. La única manera de nosotros poder predicar su santo evangelio, de ser representantes de Dios, de poder traer comunión entre el pecador y Dios, es viviendo una vida santa. Reconociendo nuestro pecado, permitiendo que Dios quite nuestra culpa. Muchas veces quita nuestra culpa a través de procesos difíciles. Limpia nuestro pecado a través de procesos difíciles. Si queremos tener la capacidad de escuchar su llamado y poder decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Yo iré. Mis amados hermanos, Dios nos ayude a poner en práctica estas palabras. Dios nos ayude. Debemos ser sacerdotes santos en el púlpito, en nuestras familias, nuestros hogares, nuestros hijos, en la universidad y en el trabajo, con nuestros compañeros, santo en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Dios te bendiga. Dios te guarde y nos ayude a poner en práctica, por obra, su santa y bendita palabra. Nos llamaste de la oscuridad a tu gloriosa luz, para cantar que vivo está Cristo Jesús. Todo aliento nuestro contar, tu gracia que nos da, profundo gozo por sin fin, vida eterna. Voces de los pueblos, canta toda nación, por tu bendición cantamos hoy a Cristo. Privilegio santo es declarar tu nombre y salvación a cada lengua y nación. Llévanos con amor por los perdidos en nuestro corazón, que al cantar nos cambies con tu gracia, Dios. Nos enseños pueblos,
me he gozado muchísimo con este tiempo de alabanza, con este tiempo de adoración, con este tiempo de la lectura bíblica, con este tiempo de lo que fue la predicación. Pero me gozo también en saber que tú y yo hemos sido edificados y hemos bendecido el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todo lo alto. Nos volveremos a ver con el favor de Dios. Nos volveremos a ver y en un momento dado nos encontraremos otra vez haciendo iglesia desde la óptica de congregarnos. Amén. Dios te bendiga. Dios te siga bendiciendo. Amén. Soy Pedro Rosario, cariñosamente Pastor Tito, y te bendigo en el nombre de Jesús. Te amamos. ¿En qué vale? Somos todos bienvenidos y despedidos también. Bendiciones. Felicidades, mamá. Felicidades.